Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos, sean bienvenidos. Estamos súper emocionados de tenerlos con nosotros. Para todos los que ya son parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí como siempre. Hoy, chicos y chicas, tenemos una historia que de verdad nos ha robado el corazón. El título lo dice todo: Hande y Kerem, así se conocieron en la fiesta de amigos. Prepárense para sumergirse en los inicios de una conexión que, quién sabe, quizás termine siendo algo mucho más grande. Vamos a desgranar cada momento, cada mirada, cada palabra que, al parecer, marcó el inicio de todo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura romántica, un pequeño recordatorio: si les gustan estas historias, si disfrutan de acompañarnos en estos viajes por el mundo del entretenimiento y el amor, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Imaginen la escena: una noche vibrante llena de risas, música y la energía contagiosa de una fiesta de amigos. No es una fiesta cualquiera, es de esas donde las conexiones inesperadas suelen nacer, donde las miradas se cruzan por casualidad y el destino, caprichoso decide jugar sus cartas. Así, en medio de ese ambiente festivo, dos almas, Hande y Kerem, se encontraron por primera vez. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Hubo una chispa instantánea o fue un proceso más sutil, construido a base de conversaciones y descubrimientos mutuos? Bueno, vamos a intentar recrear ese momento tan especial, basándonos en lo que se sabe y, por supuesto, dejándonos llevar un poco por la imaginación que estas historias tan bonitas provocan. La fiesta era en casa de un amigo en común, de esos amigos que parecen tener la habilidad de juntar a las personas perfectas en los momentos precisos. No se sabe si Hande y Kerem se conocían de vista de antes, si habían compartido algún espacio social sin realmente haberse fijado el uno en el otro, o si verdaderamente fue la primera vez que sus caminos se cruzaron en un sentido más profundo. A menudo en estos eventos, uno va con la mente en mil cosas, saludando a unos, riéndose con otros, y de repente, sin esperarlo, alguien aparece y todo cambia. Podemos imaginar a Hande quizás disfrutando de una conversación animada con un grupo, o tal vez buscando un momento de tranquilidad con una bebida en la mano, observando el bullicio. Y ahí, de repente, aparece Kerem. ¿Cómo lo describiríamos? Tal vez estaba en medio de una anécdota graciosa, o quizás se acercó a saludar a alguien que estaba cerca de Hande. Lo importante es el instante en que sus miradas se cruzan. ¿Fue un cruce rápido y fugaz, o se detuvieron un instante más de lo habitual? Ese primer contacto visual es tan crucial, ¿verdad? A veces solo con una mirada uno puede sentir una conexión inexplicable, una especie de reconocimiento interno. Supongamos que fue Kerem quien dio el primer paso, de manera natural, sin ninguna presión, simplemente acercándose para presentarse. Hola, soy Kerem, podría haber dicho con una sonrisa amable. Y Hande, quizás un poco sorprendida pero con la misma calidez, respondería: encantada, soy Hande. Y ahí, justo en ese intercambio de nombres, comienza todo. A partir de ahí, la conversación fluye. ¿De qué hablaron? Probablemente de cosas triviales al principio: la fiesta, la música, la gente presente, el clima, cualquier cosa que sirva como rompehielos. Pero con Hande y Kerem, sabemos que estas interacciones suelen ir más allá de la superficie. Quizás comenzaron a hablar de sus intereses comunes, de esa pasión que a ambos les mueve. ¿Ambos son amantes del cine? ¿Comparten el gusto por cierto tipo de música? O quizás descubrieron que ambos tienen un sentido del humor similar, esas risas que nacen de chistes que solo ustedes dos entienden. Es en esos detalles donde se va construyendo la base de una conexión real. Imaginen que estaban discutiendo sobre una película reciente, y se dan cuenta de que ambos tienen opiniones muy parecidas, o que incluso uno logra convencer al otro de su punto de vista. Esa complicidad intelectual es algo hermoso de presenciar, ¿no creen? O tal vez, la conversación se tornó un poco más personal. No hablo de secretos profundos, sino de anécdotas divertidas de sus vidas, de experiencias que los han marcado, de sueños que persiguen. Cuando uno empieza a compartir aspectos más íntimos, es porque ya hay un cierto nivel de confianza y apertura. Hande, con su personalidad, seguramente aportaría una dosis de encanto y vivacidad a la conversación. Kerem, por su parte, con su forma de ser,
podría haber complementado esa energía con un toque de serenidad o inteligencia. La fiesta continúa a su alrededor, la música sube y baja, la gente va y viene, pero Andy y Kerem, en ese rincón, se encuentran absortos en su propia burbuja. Cada palabra compartida, cada gesto, cada sonrisa, va tejiendo un hilo invisible entre ellos. Quizás se encontraron en la cocina buscando algo de picar, o tal vez terminaron sentados en un sofá un poco apartado, conversando mientras el resto bailaba. Lo importante es que el tiempo para ellos pareció detenerse. Piensen en los detalles que hacen que un encuentro sea memorable. ¿Hubo algún momento de torpeza adorable? ¿Se rieron de algo tonto que sucedió? ¿O tal vez se encontraron compartiendo una mirada cómplice ante alguna situación graciosa de la fiesta? Esos pequeños instantes, esos detalles aparentemente insignificantes, son los que a menudo se quedan grabados en la memoria y forman la esencia de una historia. Si tuvieron la oportunidad de compartir una canción juntos, ya sea bailando o simplemente cantando a coro, ese momento podría haber sido un punto de inflexión. La música tiene esa capacidad mágica de unir a las personas, de expresar emociones que a veces las palabras no alcanzan. Imaginar a Andy y Kerem compartiendo un baile, incluso uno torpe y divertido, podría ser adorable. O quizás simplemente se encontraron hablando de música y se dieron cuenta de que tienen una playlist perfecta que podrían compartir. Y luego está el tema de la química. La química es esa cosa intangible, esa atracción que no se puede explicar del todo, pero que se siente. ¿Hubo esa química entre Andy y Kerem desde el principio? Es muy probable que sí, dado el desenlace que todos conocemos o intuimos. Esa atracción sutil, esa sensación de que hay algo más allá de la conversación amistosa. Quizás fueron las miradas un poco más largas de lo normal, o el hecho de que no podían evitar buscarse con la mirada entre la multitud. Podríamos imaginarlos en algún momento, tal vez al final de la noche, despidiéndose. Se dieron un apretón de manos, un abrazo, o simplemente intercambiaron números de teléfono. Ese hasta luego, esa promesa implícita de volver a verse, es lo que marca el inicio de una historia. No sabemos exactamente cómo fue esa despedida, pero sí sabemos que marcó el comienzo de algo. Es fascinante pensar en cómo un evento tan común como una fiesta de amigos puede ser el escenario de encuentros que cambian vidas. A veces las personas que creemos que son solo amigos de amigos terminan convirtiéndose en algo mucho más importante. Andy y Kerem en esa fiesta, quizás no sabían lo que les esperaba, pero cada palabra, cada mirada, cada risa, era una pequeña pieza del rompecabezas que eventualmente los uniría. La importancia de estos inicios radica en la autenticidad. No hubo pretensiones, no hubo planes elaborados. Simplemente dos personas, en un ambiente relajado, conectando de manera genuina. Es esa espontaneidad la que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Ahora, ¿qué podemos aprender de este tipo de encuentros? Primero, que nunca sabemos cuándo o dónde conoceremos a alguien especial. Estar abiertos a las nuevas experiencias y a las personas que se cruzan en nuestro camino es fundamental. Segundo, la importancia de la conversación y de escuchar activamente. Las conexiones reales se construyen a través del entendimiento mutuo y de la capacidad de compartir y de escuchar. Y tercero, la magia de los momentos inesperados. A veces los mejores regalos de la vida llegan cuando menos los esperamos, en medio de la rutina, o como en este caso, en una animada fiesta de amigos. Para Andy y Kerem, esa noche probablemente fue mucho más que una simple fiesta. Fue el preludio de una historia que esperemos esté llena de amor, complicidad y muchas más aventuras compartidas. Y es precisamente por eso que nos encanta sumergirnos en estos relatos, porque nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas y la posibilidad infinita de encontrar el amor en los lugares más inesperados. En resumen, la historia del encuentro entre Andy y Kerem en esa fiesta de amigos es un hermoso recordatorio de cómo las conexiones genuinas pueden surgir de la manera más sencilla y natural. Desde las primeras miradas hasta las conversaciones que fluyeron sin esfuerzo, cada instante fue un paso más hacia la construcción de algo especial. Fueron esos detalles, esas risas compartidas y la química palpable, lo que sentó las bases para lo que vendría después. Es una historia que nos inspira a estar abiertos a las oportunidades y a valorar la autenticidad en las relaciones. Y hasta aquí, chicos y chicas, llegamos con la historia de hoy. Esperamos de corazón que la hayan disfrutado tanto como nosotros al investigar y recrear estos momentos.
Nos encanta traerles estas pinceladas de historias que nos tocan el alma, y saber que ustedes están ahí, acompañándonos, es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora, como siempre, queremos escuchar su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar, un encuentro inesperado en una fiesta que terminó siendo algo más? Nos encantaría leer sus anécdotas en la sección de comentario. Ese aquí abajo. Déjenos sus pensamientos, sus impresiones, sus preguntas. Nos encanta leerlos y responderles. Y para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, ni ninguno de nuestros vídeos, ya saben qué hacer, denle un súper me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. De verdad, nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles más historias como esta. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos hasta el final. Significa muchísimo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan creando sus propias historias increíbles. ¡Chao!